Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar sobre productos controlados, una de sus normas, que es el Decreto Supremo 023 del año 2001. Vamos a continuar porque la vez anterior hemos hecho del capítulo 1 al 38, ahora vamos a hacer del capítulo 40, ¿no? En el artículo 40 nos dice que todos los establecimientos farmacéuticos u oficinas farmacéuticas que vendan o dispensen productos controlados, por obligatoriedad tienen que tener sus libros de control. Si es que venden estupefacientes, su libro de estupefacientes, y si venden psicotrópicos, su libro de psicotrópicos, los cuales pues van a ser legalizados y visados por la DIGEMIT, ¿no? En el caso que estén en Lima, de repente, si están acá en ECA, por la DIREMIT. Por eso es que dice la DIREMIT correspondiente, ¿no? Si estamos aquí en ECA. ¿Cuáles son esos requisitos que se necesitan para nosotros poder legalizar estos libros? Una solicitud dirigida a la DIGEMIT o DIREMIT, adjuntar el libro anterior si es que se tuviera, ¿no? Si no se tiene, no se adjunta, y un pago por derecho de trámite, ¿no? Entonces, este es el formato, ¿no? Esta es la solicitud que se va a presentar para solicitar el visamiento de este libro. Aquí está. En el artículo 41 nos habla sobre la existencia de sustancias que son controladas como los estupefacientes y psicotrópicos, que se deben pues guardar con estricta conformidad con los saldos indicados en los libros de control correspondiente, ¿no? Entonces, deben de guardar relación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos estos productos controlados en nuestra botica o farmacia, deben de guardar relación con lo que hay en los libros. Si en los libros me dice que tengo 30 psicotrópicos, entonces en mi almacén o en el lugar donde yo guardo sus medicamentos tienen que haber los 30. Entonces tiene que guardar mucha relación con lo que tengo con el físico, ¿no? 42, en el artículo 42 nos dice que son solidariamente responsables cuando hay un faltante o hay mucho, o sea, un excedente de estos productos controlados, ¿no? Se vayan a fiscalizar una botica y por ahí ven que hay faltantes, por ahí ven que hay excedentes. No es información que no concuerda con todos los documentos, como por ejemplo el libro de control. Entonces, ¿qué va a pasar? Tanto el director técnico como el dueño van a ser, de las boticas y farmacias, van a ser solidariamente responsables, ¿no? O sea, las sanciones o las multas no solamente van a ir contra el químico o director técnico, sino también contra el propietario. En el caso que sea de repente una clínica o sea un hospital, entonces ahí van a ser solidariamente responsables. En el caso de una clínica, el farmacéutico, el gerente y el propietario. En el caso que sea un hospital, ¿quiénes van a ser responsables? El director técnico de la botica, de la farmacia, perdón, y el director del establecimiento del hospital y, ¿no? Ellos dos van a ser los responsables. En el artículo 43 nos dice que cuando se produzca un siniestro, de repente un terremoto o en una inundación, por ahí se han dañado este tipo de medicamentos o de repente una sustracción, un robo del mismo, entonces lo primero que se tiene que hacer es ir a la policía e informar, ¿no? Sobre el robo que ha habido o sobre la pérdida que ha habido de estos medicamentos, ya que estos medicamentos pues son obviamente controlados, ¿no? Entonces se va a la policía, se hace la denuncia respectiva y se pide una copia. Y con esa copia de la denuncia se va a la DIGEMIT, ¿no? Presentar un documento informándole pues de lo sucedido, ya sea de si ha habido una inundación y se han deteriorado, si han sido robados, si han sido hurtadas, ¿no? Entonces ya tiene la DIGEMIT conocimiento de lo que ha pasado. No solamente la DIGEMIT, sino también la DIREMIT. Entonces, en el artículo 44 nos dice que tanto los libros de estupefacientes como psicotrópicos deben de estar, lo que dice en un inicio, ¿no? Visados. Deben estar foliados y visados. Foliado es que cada cara tiene que estar con un número. La primera cara es el 1, la segunda cara es el 2. Hablamos de caras, no de hojas. Esta es una cara.
1, la siguiente cara es la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, todos tienen que estar foliados, o sea, enumerados y visados, como observan aquí en la imagen, ¿no? Visados por la DIGEMIT. Para eso se tenía que presentar, pues, lo que dice acá, ¿no? Una solicitud dirigida a la DIGEMIT y un pago de derecho de trámite, el cual, pues, te van a avisar el libro, ¿no? Ya sea de estupefacientes o psicotrópicos. Nos dice en el artículo 47, ¿no? Que ¿qué debe de registrar estos libros? Nombre o razón social del proveedor, quien me ha proveído estos medicamentos, la cantidad de estupefacientes empleadas en la preparación de fórmulas magistrales, si fuera el caso, ¿no? Pero esto lo hablamos de un establecimiento de salud, ¿no? Las farmacias que están de repente en algún hospital, no en una oficina farmacéutica. Cantidad y concentración del medicamento con contenido de estupefaciente dispensado, nombre del prescriptor, nombre del paciente, número de receta, en el caso que se mande a hacer una fórmula magistral, ¿no? Estos vales o recetas pues tendrán que estar ahí por un tiempo de 2 años, ¿no? La van a conservar por un término de 2 años. ¿Qué nos dice el artículo 48? Que queda prohibida la elaboración, lo que les mencioné arriba, ¿no? Queda prohibida la elaboración de fórmulas magistrales que tengan sustancias psicotrópicas, ya sea en una oficina farmacéutica, ¿no? En una oficina farmacéutica, hablamos pues de boticas o farmacias privadas, pero en el caso de repente de las que pertenecen, las farmacias que pertenecen a un hospital, pues no. ¿Qué más nos dice? En el artículo 49, en el caso que haya algunas universidades o instituciones científicas que utilicen este tipo de productos, ya sea estupefacientes o psicotrópicos, ellos también deben de tener un libro, ¿no? Donde deben de registrar la información, toda la información señalada, ¿no? Anteriormente. Eso es lo que deben de, sí. En cuanto a los balances, los establecimientos que manejen o comercialicen sustancias controladas están obligadas a presentar un balance trimestral. Eso quiere decir que cada 3 meses deben presentar este balance. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina el mes? Por ejemplo, el primer balance tendría que ser de enero a marzo, ¿no? Son los el primer trimestre, de enero, febrero y marzo. Entonces, cuando presenten a la DIGEMIT, deben de presentar el original, ¿no? También de las recetas, no solamente presentar el balance que se ha hecho, sino también las recetas con las cuales se han dispensado, se han vendido estos estupefacientes y psicotrópicos, ¿no? Entonces, los balances se van a cerrar el último día de cada trimestre. O sea, si hablamos de marzo, enero, febrero, marzo, de repente el 31 de marzo, ¿no? Hasta ahí se cierra el balance. Hasta ese día si se vendió. El 31, si se vendió medicamentos, entonces se hace el balance inmediatamente, ¿no? El día 31 de marzo se ha tenido la última venta. Y de ahí, del día 31 de marzo, que se supone que acaba el primer trimestre, van a tener 15 días calendario para poder presentar una copia de todo su balance. Bien, este es el formato, acá hay formatos, ¿no? Dependiendo la lista de psicotrópicos o estupefacientes que se van a usar. En el artículo 53, ¿qué nos dice? Que la DIGEMIT, ¿no? La DIGEMIT o de repente la DIREMIT u órgano encargado va a fiscalizar, ¿no? ¿Y qué va a hacer en esta fiscalización? Va a verificar todo lo que dice en el libro, supuestamente, tiene que estar en físico. O sea, aquí dice que tienen 10 psicotrópicos, en físico también tienen que tener 10 psicotrópicos. Nos van a verificar que toda la información que está en el libro sea verdadera. Si hay en el anaquel que está con llave y se vende, y también si es que tuviera un almacén, ¿no? Toda la información se va a verificar. En el artículo 54, ¿qué nos dice? Disculpen. El director técnico deberá verificar antes de ser efectiva su renuncia, ¿no? Muchas veces algunos directores técnicos de repente van a renunciar
Entonces, él va a verificar la existencia de los estupefacientes que tienen conjuntamente con el nuevo director técnico. Ellos van a verificar, van a decir acá tengo tantos medicamentos, entonces todo eso no solamente tiene que verlo, sino también estar en un documento. Y el nuevo director técnico que va a entrar a la botica o farmacia va a tener que corroborar que lo que dice en el papel está en físico, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en el caso de que vaya a renunciar. Pero ¿qué pasaría si el químico farmacéutico va a renunciar y no hay otro director técnico que lo supla? Entonces, si no hubiera un reemplazante, si no hubiera otro director técnico, entonces lo que tiene que hacer el químico renunciante es devolver estos psicotrópicos a la DIGEMIT. Devolver con un documento, con su libro, todas las recetas y el restante informar a la DIGEMIT mediante un documento que él va a renunciar y que va a devolver a la DIGEMIT todas estas medicinas porque todavía no hay un director nuevo. ¿Qué nos dice en el artículo 55? Que hubieran sido declarados fuera de uso, ¿no? O sea, de repente si algunos estupefacientes, algunos psicotrópicos ya estuvieran de repente deteriorados, ya han perdido su efectividad, ya sea por la fecha de vencimiento, ¿no? Entonces ellos deben de informarle a la DIGEMIT de lo mismo y que la DIGEMIT mediante un documento le dé la calificación de que ya estos medicamentos no son de uso terapéutico, ¿no? Porque han perdido su efectividad, pero no se puede destruir, o sea, ustedes van a decir, no, oye, este ha perdido su efectividad, ya se venció, está deteriorado, entonces lo voto. No, no pueden hacer eso. Ustedes tienen que ir a la DIGEMIT y pedirles que, mediante una solicitud, que ellos emitan un documento donde todos los medicamentos que ustedes ya tienen vencidos, deteriorados, puedan ser calificados como tales y los pueden destruir. De otra manera no se puede. En el artículo 56, ¿qué nos dice? Que los directores que tengan existencia de sustancias estupefacientes o medicamentos que lo contienen deberán entregarlas junto con el libro de control de estupefacientes a la DIGEMIT dentro de los 15 días hábiles anteriores al cierre o clausura definitiva, ¿no? Entonces, si es que se va a cerrar el establecimiento farmacéutico en el cual están ustedes o estamos cualquiera, nosotros debemos de informar 15 días antes, 15 días hábiles antes del cierre. Cuando hablamos de 15 días hábiles, hablamos de días de la semana, de lunes a viernes, ¿no? Entonces, no voy a contar sábados ni domingos, ni feriados. En cambio, en la anterior, cuando dice días calendario, ahí sí cuento sábados y domingos e incluyo los feriados, ¿no? Pero en este caso, dentro de los 15 días hábiles, son solamente de lunes a viernes, días en los cuales se elabora, se trabaja, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 57? Que la DIGEMIT verificará durante las supervisiones los registros asentados en los libros oficiales de control, así como la existencia de sustancias controladas si hubiera en almacén, ¿no? ¿Quién es la autoridad que va a controlar que haya existencia de estos fármacos controlados, ya sea en almacén o en venta? La DIGEMIT. ¿Mediante quiénes? Mediante los químicos farmacéuticos, ¿no? Ellos se van a encargar de verificar o evaluar la existencia de los mismos. Durante la fiscalización sanitaria, eso le corresponde exclusivamente a la DIGEMIT, ¿no? ¿Qué es una fiscalización? Es un conjunto de acciones, ¿no?, que va a realizar la autoridad de salud, en este caso los químicos farmacéuticos, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de controlar que estos medicamentos pues estén acorde con lo que dicen sus documentos, que no estén vencidos, que estén bien almacenados, que estén de acuerdo a lo que dice su libro de medicamentos psicotrópicos o de estupefacientes, ¿no?
Las supervisiones van a ser periódicas, de repente una vez al mes, de repente cada 2 meses, ¿no? Dependiendo también el tiempo que ellos puedan tener, ¿no? Que se va a fiscalizar la prescripción. Para fiscalizar la prescripción y el uso y consumo deben de evaluar la verificación y la veracidad de las recetas, ¿no? En el artículo 63, sobre las medidas de seguridad, ¿no? Habla sobre en ampliación de las normas del presente reglamento se podrá disponer de una o más de las siguientes medidas sanitarias. En el caso de que estén incumpliendo con todas las normas antes mencionadas, entonces que se va a provocar una inmovilización del producto, o sea que no se mueva, que se quede ahí, que no se venda, incautación del producto, o decomiso del producto, que se los lleven, o destrucción de los mismos, ¿no? Que se los destruyan los medicamentos. Todo eso es en el caso que tengan de repente medicamentos pues que ya sean vencidos, que de repente sobren, ¿no? Entonces, o de repente que no tengan la autorización para vender estos medicamentos controlados. Y en el artículo 64 nos habla de que constituyen infracciones a las disposiciones contenidas en el presente reglamento las siguientes. Que de repente se importen o se exporten este tipo de medicamentos sin tener la autorización correspondiente. De efectuarse importaciones o exportaciones parciales con un mismo certificado. Se supone que cada importación o exportación corresponde con un permiso de no es con el mismo, que ya saqué uno para hacer 2, 3, 4, 5 exportaciones. No, se supone que en cada exportación o importación que yo haga de estos medicamentos tienen que emitirme un certificado, ¿no? ¿Qué otro punto puede ser considerado una infracción? Omitir consignar en los libros oficiales del control la información, pero que sea una información inexacta, ¿no? Incompleta, ¿no? Que yo de repente diga tengo 20 psicotrópicos guardados, pero cuando los vayan a verificar no hayan 20, sino hayan 10. Omitir de repente cuando hayan sufrido algún robo o pérdida, o de repente se hayan deteriorado estos medicamentos o se hayan destruido de repente por un terremoto, por una inundación. Entonces, si ellos no lo informan a la DGMI, entonces incurren en una infracción. Si es que no presentan balance, también incurren en una infracción, ¿no? No solicitar la verificación de la incorporación de insumos estupefacientes o psicotrópicos en la fabricación de los medicamentos que lo contienen. No contar con la documentación sustentada de la adquisición, distribución y dispensación. Entonces yo no puedo decir, yo estoy vendiendo, yo no puedo decir, yo tengo tantos medicamentos y cuando en realidad no lo es, ¿no? Yo no puedo decir tampoco, omitir de dónde he adquirido, he comprado los medicamentos. También incurre en infracción cuando no cumple con las disposiciones referidas a la producción, comercialización y dispensación. Tengo que tener mis recetas de los medicamentos controlados que han sido vendidos, ¿no? Y de no cumplir con las disposiciones de la DGMI y con las demás disposiciones que me pueda brindar este documento. Entonces yo tengo que consignar y verificar pues, que todo sea legal, ¿no? Que todo esté acorde con las normas. También nos dice quienes incurren en infracciones tipificadas en el artículo 64 sean anteriormente mencionadas, serán sancionados con multas comprendidas entre el 5% de una UIT, ¿no? De una unidad impositiva tributaria. Hoy en día en la UIT está a 4.250, creo. Entonces, si hablamos del 5%, sería algo de 200 y tantos soles. Y con 50 unidades impositivas tributarias. O sea, está entre 5 y 50 unidades, dependiendo de la gravedad de la sanción. La escala de multas por cada tipo de infracción es determinada por resolución ministerial de salud y deberá pagarse en un plazo de 15 días hábiles. Imagínense que tengan una multa pues de 20.000 soles y pagarlo dentro de 15 días hábiles. Entonces mejor es tener bien controlados estos medicamentos. El artículo 66 nos dice, sin perjuicio a la sanción que se imponga a la institución o establecimiento infractor, el director técnico y el regente que incumplan las obligaciones que les corresponden,
les serán de aplicación en cuanto correspondan las sanciones de reglamento de establecimiento farmacéutico para ellos, ¿no? Entonces, también aquí se tipifica pues de que el químico farmacéutico también tiene responsabilidades, ¿no? Que también no solamente va a ser para la farmacia la multa, sino también para ellos como químico. Para la aplicación de cualquiera de las sanciones señaladas en este reglamento, ¿sí? Entonces se tomará en consideración la naturaleza de su acción o omisión a sancionar. Entonces, todo esto, todas estas sanciones no solamente están apoyadas en este decreto, sino también en una ley, ¿no? La Ley General de Salud, 26842. Entonces, todo esto tiene que cumplir. Todo esto tienen que cumplir los directores técnicos, y no solamente ellos, sino también los propietarios.